Una de las cosas, ¿verdad?, que compartía con ustedes es precisamente que durante 2000 años se ha luchado con el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Y todo tiene una raíz. La raíz de toda mal información, mal entendimiento de las cosas del Eterno. No porque el Eterno las haya adecuado así, sino porque la mano humana se introdujo y complicó la situación para marcar, para hacer una división en la misma Escritura, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta dificultad pues ha venido a ser un estorbo para el entendimiento humano. Y por 2000 años pues se ha tenido la idea, el concepto, que el antiguo es obsoleto y que lo único que está vigente es el Nuevo Testamento. Y si añadimos otra palabra más, que es precisamente el Evangelio. La palabra Evangelio, que viene del latín y del griego, son palabras que se ha manejado, o es palabra que se ha manejado durante largos años, limitando la importancia de la Escritura a partir de Mateo hasta Apocalipsis o Revelaciones. Se tiene la idea de que el Evangelio es una palabra única y que se separa y que se aleja del Antiguo Testamento. El Evangelio es un término grecolatino adoptado en el Concilio de Nicea en el 325 después del Mesías. Desde esa fecha hasta hoy. Por lo tanto, cada vez que se menciona la palabra evangelio, pensamos que es una palabra en español. Pero cuando analizamos su significado, su raíz, miramos que es raíz latina y raíz griega, y que finalmente necesitamos traducir el significado. Y finalmente se dice, bueno, el evangelio quiere decir las buenas nuevas. Y solamente así se ha mantenido el concepto de largos años. Las buenas nuevas. Y todavía se dice, las buenas nuevas que vino y trajo el Señor Jesucristo. Entonces se añade al personaje cuyo nombre y título se arrancó de su origen para hacerlo más como un ser occidental y no meramente un ser que nació, creció en la tierra de Judea y que fue un judío llamado Yeshua HaMashiach. Esta es una de las cosas que entonces tenemos que ir mejorando, entendiendo la Escritura desde su raíz. Por lo tanto, retomando la palabra evangelio, que aparece no solamente en Mateo hasta Revelaciones, sino esa palabra aparece
en el Tanaj, que se tradujo al griego en el año aproximadamente 200 antes del Mesías, y que se conoce como la Septuaginta. Dentro de la traducción de Septuaginta encontramos la palabra evangelio. Así que no cabe duda que hubo un pensamiento tan humano y tan distante del Todopoderoso para hacer que el hombre se alejara del concepto bíblico, como que se apropió de la Escritura. Y aún más todavía, cerca del año 400 hubo un personaje llamado Jerónimo, y este personaje pues con su capacidad tan amplia, conocer el hebreo y conocer el latín, fue ordenado para formar la escritura propiamente en latín, a lo que se conoció como finalmente textus receptus. Y esto pues fue la escritura que se mantuvo durante cerca de 1500 años, hasta que llegó un personaje llamado Martín Lutero. Fue quien propuso que esa escritura pasara a las otras lenguas, otros idiomas de los pueblos, de las naciones, llámese alemán, portugués, inglés, que se tradujera esa escritura Septuaginta que estaba en latín y que fuera traducida en las lenguas originales de cada nación. Encontró obstáculo, pero finalmente vemos el fruto de su esfuerzo, que hasta hoy tenemos entonces uno de los resultados. En español tenemos la Reina Valera. Viene producto del textus receptus. Y de esta manera, ahora, nosotros al abrir la escritura, lo primero que pensamos, lo primero que vemos es exactamente la mentalidad del tiempo del año 325, es decir, el resultado del concilio de Nicea. También los evangelios, solamente manejados o escritos de Mateo hasta Revelaciones. Entonces, este momento es importante para nosotros, el poder buscar la raíz de este concepto, de esta palabra. En la mañana estábamos iniciando, pues, entendiendo la raíz de la palabra evangelio. Entonces compartía con ustedes estas palabras que están aquí ahora apareciendo en la pizarra. Tenemos Ki me va a ser, que quiere decir portador de las buenas noticias. Ki me va a ser. Muy bien, aquí dice besorá, es decir, albricias. En otras palabras, buenas nuevas con resultado de un premio. Es lo que podemos nosotros entonces ver en estas palabras. De aquí partió pues al griego, al latín, al español como evangelio. Pero vuelvo a repetir, si nosotros
analizáramos la Septuaginta y vamos a encontrar constantemente la palabra evangelio. ¿Cuál es la finalidad de ocultar? ¿Qué propósito había? Pues ocultar algunas palabras. Hay nombres de personajes en Reina Valera que casi se parece en hebreo, por decirlo. Pero solamente de Yeshua HaMashiach cambió. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis en Reina Valera, va a encontrar usted, por decirlo, Noé, y casi no cambió, porque en hebreo es Noah. Cuando usted lee el libro de Génesis y encuentra el nombre de Abraham, y es exactamente lo que en hebreo dice Abraham. Jacob, Moisés como Mosé. ¿Usted ve eso? Josué como Yehoshua. Pero vamos ahora al libro de Mateo. Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el pensamiento de traducir el nombre del Mesías? ¿Por qué se cambió por Jesús Cristo? ¿Por qué no se mantuvo, pues, con el nombre Yeshua y su título HaMashiach? De la misma manera podemos nosotros ver entonces evangelio. Pudo haberse conservado esa palabra en las escrituras, en los dichos comunes, en los sucesos comunes que estábamos estudiando en la mañana. En el caso de las noticias que se llevó a David de la muerte de Isboset, ¿por qué no se llevó el mensaje, el evangelio? Y aparece ahí buenas nuevas. O en el caso de Samaria, de los leprosos, ¿por qué no aparece, Reina Valera, el evangelio de los leprosos que llevaron al rey de Samaria? Solamente dice buenas nuevas, traduciendo directamente del latín al español. Así que esta es una de las pruebas que tenemos de que alguien con toda intención trató de ocultar verdades bíblicas. Ahora es el tiempo de retornar, de volver a nuestras raíces, de conocer la Escritura desde una perspectiva hebrea. Por lo tanto, continuamos hoy con el siguiente punto. Y vamos a buscar el Salmo capítulo 68. Dice así el versículo 7 al 12. Oh Elohim, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló y los cielos diluviaron ante el Dios del Sinaí, ante la presencia de Elohim, el Dios de Israel. Una lluvia generosa derramaste, oh Elohim,
Tú reanimaste tu heredad exhausta. Los que son de tu grey han morado en ella. La que en tu bondad, oh Elohim, has provisto al pobre. Adonai da la orden. Las que dan buenas noticias son multitud. Reyes y ejércitos huyen precipitadamente, y la que se queda en casa reparte despojos. Ese salmo es de David, y como profeta, él entonces dio anuncios de esas buenas nuevas que aparece en el versículo 11. Adonai dice, da la orden, es decir, el Eterno. Las que dan buenas noticias son multitud. Esa palabra, buenas noticias, entonces vamos a encontrar pues su raíz hebraica, Besorá, ¿sí? Besorá. Esa es la raíz de esta palabra, que si fuera entonces la Septuaginta, diría, las dan el Evangelio, o los que dan el Evangelio son multitud. Así pudiera decir entonces este versículo. De manera pues que esta es la palabra profética. Así que empezamos pues a ver y a escuchar las buenas noticias que el Eterno tiene. Hoy se ha manejado mucho acerca de la aniquilación o la desaparición del pueblo de Israel, dando como un hecho que nunca más volverá a existir el reino de Israel. Y esto se da mucho en diferentes congregaciones. Vamos a hablar ese término. Dan como un hecho que Israel no está más dentro del plan del Eterno en la restauración. Muchos dicen, Israel está excluido. No hay más oportunidad para Israel. Pero esa es una de las razones por la cual estamos volviendo a nuestras raíces, para que conozcamos de primera mano acerca de la información del Eterno, sin que alguien nos diga, estos libros no tienen más valor. Solamente atente a estos libros, que ningún ser humano nos prohíba más a tomar en cuenta las escrituras Kadosh del Todopoderoso. Continuamos pues ahora con Isaías capítulo 40, y dice versículo 8 al 10, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, Adonai el Eterno viene con poder y su brazo manda. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Una vez más tenemos pues el mensaje de la restauración, el mensaje de la redención. Cuando Isaías el profeta está hablando primeramente que
Judá sería vencida por las naciones. Posteriormente viene la redención, una promesa de restauración. Puede secarse, dice, la hierba, puede marchitarse la flor, pero la promesa, la palabra prometedora del Eterno permanece para siempre. Sin duda, los que han tenido la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras, empezamos nosotros a coordinar y también a asociar este pasaje con algunos pasajes de Mateo hasta Apocalipsis que nos hablan de este suceso tan importante. Por eso es entonces la voz profética, la profecía de la Besorá o Mebaser. Son palabras que se han traducido como las buenas nuevas o el portador de las buenas nuevas a su vez. Vamos a continuar con Isaías capítulo ahora 52, versículo 6 al 8. Isaías 52. Tenemos ahora el versículo 6, dice: pero mi pueblo reconocerá mi nombre. En aquel día reconocerán que yo soy el que dice: heme aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, es decir, el shalom, del que trae las buenas nuevas, o la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, a coro alza la voz y dan gritos de júbilo, porque ven cara a cara al Eterno que vuelve a Sión. El versículo 6 inicia: pero mi pueblo reconocerá mi nombre. La pronunciación en coro en este día sobre el nombre del Eterno. Unos anuncian la palabra o el nombre Jehová. Otros anuncian el nombre Yahvé. Otros anuncian el nombre Jehová. Otros anuncian el nombre de Yahweh. Así podemos ver entonces pues una voz en coro de diferentes maneras de expresar el nombre del Eterno. Y finalmente cada uno defiende lo suyo. Cada portador defiende su manera de decir el nombre del Eterno y afirmando que dice la verdad. Pero nadie sabe a ciencia cierta la pronunciación de las 4 consonantes que conforman el nombre del Todopoderoso. Nadie sabe. Uno de los mandamientos que tenemos en Éxodo 20: no tomarás en vano el nombre del Eterno tu Elohim. Y es una de las razones por qué el Eterno ha permitido pues que nadie a ciencia cierta sepa la pronunciación de su nombre, con el fin de no caer en una blasfemia.
Por lo tanto, la profecía dice, pero mi pueblo reconocerá mi nombre. ¿Cuándo será eso? Esa es la promesa. La promesa es que el pueblo del Eterno sabrá con exactitud la pronunciación del nombre del Todopoderoso. Hasta hoy nadie puede decir cuál es la pronunciación, porque todos en coro, cada uno afirma el nombre que sabe. En aquel día dice, reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Ha habido muchas voces, entonces esas voces han sido ignoradas. El Eterno ha enviado profetas, el Eterno ha enviado sus siervos para informar el mensaje de la redención, pero el pueblo está confundido. Está tan confundido que no logra entender el mensaje del Eterno. Por eso es de suma importancia liberarnos del yugo de las tradiciones y volver con sencillez a la Escritura sin prohibiciones. Dice el siguiente versículo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Hay un cántico que dice Manabú. Bueno, esa es la palabra cuán hermosos. Dice el siguiente, del que anuncia la paz, del que anuncia Shalom, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La pregunta es, ¿cuándo reinará el Eterno? No lo sabemos. No sabemos cuándo habrá de Él reinar, pero la promesa del reino está aquí, porque hay un mensajero que va a anunciar, o hay un mensajero que está anunciando. En este caso, Isaías es el mensajero que da referencia diciendo, tu Dios reina, o en este caso, tu Dios reinará. Pero ¿quién dirá en un tiempo futuro, Dios está reinando? Es una promesa. Así que tenemos que seguir pues pensando, guardando en nuestros corazones lo prometido por el Eterno. Dice, voz de tus atalayas, a coro alzan la voz y dan gritos de júbilo, porque ven cara a cara al Eterno que vuelve a Sión. También este es un mensaje a futuro, es una promesa a futuro, son las buenas noticias a futuro. Primero, vuelve, el Eterno llega, el Eterno reina. Ahí está el mensaje de las buenas noticias. Ahora pues continuamos con el siguiente, Isaías 61, de 1 al 4. El espíritu de Adonai Eterno está sobre mí, porque Eterno me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia del Eterno y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Eterno mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Una vez más encontramos pues lo que se tradujo como el Evangelio. Esta es una porción que hoy en día está dentro del Evangelio, es decir, dentro de una mentalidad occidental, dentro de una mentalidad greco-romana. Pero solo cuando se estudia el libro, en este caso el libro de Mateo, se toma un poco en cuenta a Isaías, pero nunca se dice que Isaías pronunció el Evangelio. Se menciona a Isaías que dio la noticia de las buenas nuevas, pero no en el sentido que se toma la palabra occidental Evangelio, porque esa palabra es exclusiva con la idea, con el concepto, con una mentalidad, con una apreciación occidental. Entonces, este es el momento pues de ir uniendo los versículos que pertenecen al Tanaj y que hablan también, si quisiéramos usar el término evangelio, aquí aparece. Por lo tanto, tenemos entonces que limpiar nuestra mente del concepto occidentalismo, grecorromanismo, que tanto ha afectado a nuestro entendimiento. Por lo tanto, este versículo es una promesa, es Besorá, de las buenas noticias. Encontramos el espíritu de Adonai, el espíritu del Eterno está sobre mí. Y a ustedes se acuerdan quién pronunció esas palabras. Porque el Eterno me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad de los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a promulgar el año de gracia del Eterno, el día de la venganza de nuestro Dios. Y sigue así hablando hasta llegar en el versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas. No solamente está hablando de la reconstrucción del templo, que es uno de los edificios más importantes conocidos en hebreo, Bet Hamikdash. Ese es el lugar donde el pueblo de Israel adoró al Eterno.
considerando desde el primer Bet Hamikdash hasta el segundo Bet Hamikdash. El primero se convirtió en escombro y después se levantó. Después tenemos un segundo Bet Hamikdash y posteriormente se destruye y queda como un escombro todo el lugar. Solamente hoy aparece el muro occidental donde descansó el primer y el segundo Bet Hamikdash como testimonio de lo que el Eterno hará en el futuro. Aquí está la porción: reconstruirán las ruinas antiguas, llámese la ciudad, llámese edificio o llámese también el valor de las sagradas escrituras. Lo que pareciera que no tenía más importancia volverá a ser y seguirá siendo siempre la palabra eterna, las escrituras Kadosh. Levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Es interesante pues ver cómo el Eterno está dando las buenas noticias para hacer en el futuro. Estamos entonces con lo profético y continuamos por último con el versículo 1 del profeta Nahum. Capítulo 1, versículo 15. Nahum 1:15 hasta el 2:1. Mirad sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia Shalom. Guarda tus solemnidades, oh Judá, y cumple tus votos, porque el inicuo no volverá a atravesarte, pues ha sido totalmente destruido. El destructor ha subido contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe tus lomos y reúne todas tus fuerzas. Ahí encontramos entonces el versículo 15. Mirad sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, buenas nuevas. Me va a ser o Torah. Eso es lo que podemos comprender en la palabra hebrea, que significan buenas nuevas o buenas noticias, y que con el tiempo el grecorromanismo se apropió y le dio posteriormente como evangelio, pero no quiso usar este término. En verdad no quisieron tomar el concepto dentro de lo que ellos llamaban Antiguo Testamento. No quisieron afirmar, y precisamente por ocultar la realidad, porque en base del pensamiento de Marción, cuando él decidió, cuando él dijo, cuando él enseñó diciendo el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, el Nuevo Testamento para los cristianos, afirmando a los de origen gentil, a los que se habían añadido procedente dentro de los gentiles.
Y así marcó la separación terrible dentro de la instrucción. Pero hoy podemos entonces aclarar esto y decir que el mensaje de las buenas noticias, de las buenas nuevas, están plasmados aún en el Tanaj. Y en este caso en particular estamos viendo a Nahum. Por eso dice: mirad sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Ahora, cuando estamos viendo a Nahum, estamos hablando una profecía antes de Yeshua HaMashiach. Pero ahora que han pasado 2000 años, y en el pensamiento que tenemos de regresar a nuestras raíces, entonces con toda seguridad podemos decir que este mensaje está relacionado con Yeshua HaMashiach. Continuamos pues y dice: guarda tus solemnidades, oh Judá, y cumple tus votos. Es decir, llegará el tiempo en que el pueblo de Judá estará cumpliendo con todas las fiestas bíblicas, lo que hoy no se puede llevar a cabo. Las fiestas bíblicas hoy en día se llevan en una manera muy separado del lugar. Es decir, en la faz de toda la tierra se observan las indicaciones de las fiestas bíblicas, pero no es el lugar apropiado. El lugar apropiado para la observancia y la ejecución de celebrar las fiestas sagradas o las fiestas Kadosh deben ser en Jerusalén, nada más. Porque ahí estará el templo. Se reconstruirá un tercer templo. Y esta es también las buenas nuevas. Entonces, aquí solamente habla del tiempo de las solemnidades, de las fiestas bíblicas. Pero para que existan esas solemnidades es menester que haya Bet Hamikdash. Ahora pues, dice el versículo: porque el inicuo no volverá a atravesarte, pues ha sido totalmente destruido. Sí, vamos a estudiar posteriormente el tiempo que va a abarcar esa festividad y es el lugar de su celebración. El reino del Eterno también está pronunciado aquí. La promesa de la presencia del Eterno, de su reino, está dado a conocer. Forman parte dentro de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Así que en este día hemos tocado la raíz del Evangelio, que hemos dicho está en la lengua hebrea, se tomó de ahí. Nada tiene que ser prohibido, nada tiene que ser corregido si se hubiera mantenido esa conexión, porque de hecho la palabra tenía que ser traducida al griego, para los griegos. De las sagradas o la escritura Kadosh en hebreo al latín. Claro que no fue una situación de lenguas, sino de hombres, pensamientos humanos que se limitaron para apropiarse
de dos lenguas y decir que eran lenguas sagradas y únicas, como si el Eterno hubiera hablado en griego, como si el Eterno hubiera elegido el latín. El Eterno eligió todas las lenguas. El Eterno dio a conocer las lenguas para todas las naciones, pero eligió un pueblo, al pueblo de Israel, y eligió una lengua para ellos, la lengua hebrea. Por lo tanto, bajo esta lupa, bajo esta percepción, tenemos que esclarecer todas nuestras dudas. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes.